programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. El Señor te bendiga. Te damos gracias por escucharnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo. Estoy para servirte. Y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números de teléfono por si quieres regalarnos una llamada. Buenas tardes nuevamente, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. En cabina tenemos los teléfonos 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Tenemos también un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com y un número de celular que es para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana, que es el 818-252-8607. Y una página de internet que es www.elrenuevo.com.mx, donde puedes checar prédicas de programas anteriores. Esperamos tu llamada. Y bueno, pues otra vez muchas gracias por acompañarnos. Sabes, hoy tenemos otro servicio social como en las últimas semanas. Seguimos ocupando sangre, no para el mismo hermano, por si alguien quiere donar, por si alguien quiere hacer otra vez su buena obra. Llámanos y nos ponemos de acuerdo y te pasamos los datos de hospital, del paciente, del familiar y todo, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema, con el tema de hoy. Hoy vamos a retomar el libro de Santiago. Si te acuerdas, nos detuvimos cuando llegamos a Santiago 4:7, donde dice: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y comenzamos a hablar de guerra espiritual. Y hemos visto varias cosas, principalmente en esta guerra. Lo primero que vimos es que no se trata de posesiones demoníacas. De hecho, la Biblia dice que al que es nacido de Dios, el demonio no lo toca, ¿no? Esta guerra no se trata de posesiones. Esta guerra no se trata de echar espuma por la boca. Esta guerra no se trata de echar demonios. No se trata de atar y desatar. No se trata de gritarle y darle sombrerazos al diablo. Esta guerra se trata de pecar o no pecar. En Primera de Juan vimos que el que practica el pecado es del diablo. Y también vimos en Primera de Juan que el que es nacido de Dios no peca. Así de fácil. Tú tienes que decir de qué lado estás. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuántos? Un solo pecado. Incluso lo que decimos es un pecadito, ese también lleva a la muerte. Por eso hemos estado hablando del pecado. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que luchar hasta la sangre contra el pecado. La Biblia dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Pero tristemente hoy decimos: se me hace que está jugando el Señor, pero el Señor no está jugando. El Señor aborrece el pecado. Pero tristemente, hoy a veces ni sabemos lo que es pecado. La semana pasada hablamos un poco de esto. Primera de Juan dice que el pecado es infracción de la ley. Y la semana pasada dijimos: ¿qué ley? Ya no son los 10 mandamientos, ya no es la ley de Moisés. Y yo estoy seguro que hoy muchos no lo tienen claro. El cristiano obedece una ley, pero se llama la ley de Cristo, los mandamientos de Cristo. Y hoy algunos andan todavía guardando el sábado, otros andan ahí preocupados diezmando. Esa no es nuestra ley. La ley de Cristo, los mandamientos de Cristo, están regados por el Nuevo Testamento. Mandamientos. Mateo 22, del 36 en adelante, dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. No hacerlo es pecado. No sé si comprendas. Los cristianos no colgamos en la pared los 10 mandamientos. Los cristianos deberíamos de colgar el Sermón del Monte, porque ahí están muchos de los nuevos mandamientos. Y no obedecerlos es pecado. No perdonar es pecado, como dice Mateo 6:15. No amar a vuestros enemigos es pecado, como dice Mateo 5:44. El contestar agresiones
Es pecado. Se nos manda poner la otra mejilla. El mirar a una mujer con lujuria es pecado, según Mateo 5:28. Y no solo en la calle, en revistas, en la tele, en internet. El enojo es como si hubieras matado, dice Jesús en Mateo 5:22. El no hacer discípulos, el no predicar el evangelio, es pecado. Este mandamiento no estaba en la ley anterior. Este pertenece a la ley de Cristo. El no hacer obras de caridad, visitar enfermos, ayudar a los pobres, es pecado. Según Mateo 25:31 en adelante. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto es pecado. ¿Te das cuenta? La ira, la gritería. ¿Quién no ha gritado? ¿Quién no grita todos los días? Y hay muchos más, pero por eso tenemos que leer la Biblia para saber lo que es pecado y lo que no es. Si no leemos la Biblia, ¿cómo lo vamos a saber? Si no estudias la Biblia, puedes estar practicando pecados que ni siquiera sabes que lo son. Y claro que conocemos a nuestro Señor, que es misericordioso. Y la Biblia dice que perdona todos los pecados. Pero para que los perdone, tenemos que pedirle perdón y arrepentirnos. Y si no sabemos que una cosa es pecado, ¿cómo le vamos a pedir perdón de algo que desconocemos? ¿Cómo te vas a arrepentir? Si comprendes, hay que estudiar la Biblia. La Biblia dice en 2 de Corintios 6:14 que unirse en yugo desigual es pecado. ¿Y cuántas muchachas que se dicen cristianas andan con muchachos no cristianos y viceversa? Y terminan hasta casándose. ¿No te importa lo que manda Dios? La Biblia dice que divorciarse es pecado. ¿Y cuántos cristianos hoy se divorcian tan fácil como los mundanos? Primera de Timoteo 5:8 dice que el que no ve por su madre, que en sostenerla, por todos los suyos en general, por los hijos, por la esposa, es peor que un incrédulo. El que no sabe si su mamá, sus hijos comen o no comen, es peor que un incrédulo. ¿Te das cuenta? Cosas que a veces no las vemos como pecado. Y tristemente hoy están pasando cosas peores. La iglesia, los pastores cristianos deberían enseñarnos esto, deberían confrontarnos con el pecado, deberían de hacernos distinguir lo bueno de lo malo. Pero increíblemente está pasando lo contrario. Hoy no nos hablan de pecado, hoy no nos hablan de arrepentimiento, hoy solo quieren nuestro dinero, ¿no? Pero aparte, hoy están enseñando como prácticas cristianas cosas que son pecado. En otras palabras, están enseñando a la gente a pecar. Es increíble. Pero la gente lo cree, todo lo que les dicen. Por eso dijo el Señor: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Estamos siendo destruidos por no ir a la palabra de Dios en forma directa. Vimos en Santiago 4:4 que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Desear las cosas del mundo es pecado. Pero hoy hay iglesias que te enseñan que puedes desearlas y pedirlas porque somos hijos de un gran rey, ¿no? Esa doctrina de prosperidad tan diabólica. Primera de Corintios 14:27 dice que si habla alguien en lengua extraña, sea por 2 o por 3 y por turno, y que uno interprete. Y dice, si no hay intérprete, que calle en la iglesia y que guarde las lenguas para sí mismo y para Dios. Es un mandamiento. El hablar en lenguas sin haber intérprete en la iglesia es pecado. ¿Y cuántos pastores hoy se suben al púlpito a hablar en lenguas a la ligera? ¿No has leído Corintios 14? Es pecado hacerlo si no hay un intérprete. Y hoy vamos a hablar de otro pecado que lo están enseñando como algo espiritual. Y los cristianos, la mayoría, ya lo dicen como si nada. Yo declaro y yo decreto.
¿no? De eso vamos a hablar hoy y vamos a mostrarte que es pecado declarar y decretar cosas que no nos corresponden. Esta doctrina de declarar y decretar, prácticamente lo que nos enseñan en las iglesias es que nuestra palabra tiene poder, la palabra del hombre como tú y como yo. Algunos la llaman de diferentes formas. Unos dicen que piensa positivo, otros lo que pides recibes, de muchas formas, ¿no? Pero es mejor distinguirla con los hechos. Tú has escuchado en las iglesias o en los cristianos frases como: hoy declaro bendición sobre tu vida, ¿no? Otros dicen: es que piensa en positivo, piensa que eres rico y vas a ser rico. Visualiza la casa y el coche que quieres, incluso el color. Yo he ido a iglesias que dicen: piensa en el color, suena las llaves, decreta que viene tu carro nuevo, ¿no? Decreto bendición sobre tu vida, decreto que se rompe toda maldición, decreto refrigerio y paz, declaro que viene bendición financiera, declaro que las deudas se van. Y cosas así. Yo decreto sanidad, yo declaro que esa enfermedad se va. Yo creo que las has escuchado. Yo creo que a lo mejor hasta tú las practicas. Algunas iglesias al comenzar el culto hacen una declaración y dicen: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Vamos a hablar palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca está el poder. Y todos lo repiten, ¿no? Esto se escucha en las iglesias de la prosperidad. En internet, yo lo he visto, por ejemplo, en la iglesia de Lakewood, con Joel Austin, lo he escuchado de Marcos Witt, lo escuchas de Cash Luna, de tipo de pastores así, ¿no? En México, en iglesias de la prosperidad como Castillo del Rey, como CCI, como Casa de Alabanza, como Redimidos, ¿no? Son los que enseñan este tipo de cosas, ¿no? Te dicen: es que todo está a tu disposición, solo tienes que apropiarte, solo tienes que declararlo con tu boca. Tal vez lo estés practicando. Y claro que los que lo predican y te lo enseñan usan versículos de la Biblia. Eso no debería extrañarnos. En la Biblia se ve al diablo mencionar la Biblia. Cuando tentó a Jesús en Mateo 4, le dijo: lánzate de aquí abajo, que al cabo van a mandar ángeles y te sostendrán, porque escrito está. Así dice el Salmo 91, ¿no? El diablo usa Biblia, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos la tuerce. Ellos nos usan versículos como Génesis 1, donde dice: Dios dijo hágase la luz y se hizo. Y dicen: ¿ves? Es nomás de declararlo, nomás de decretarlo. Romanos 4:17 dice: delante de Dios, el cual da vida y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Ves? Podemos llamar a las cosas que no son como si fuesen, y muchos más, ¿no? El principal que usan, Marcos 11, cuando Jesús dijo: cualquiera que diga este monte, quítate y échate al mar, y lo cree en su corazón, será hecho, ¿no? Y por eso ahí andan diciendo: tenemos autoridad, ¿no? Pero tenemos que ver lo que dice la Biblia. Ellos con estos versículos dicen que lo que digan se va a hacer para bien y para mal. Proverbios 18:21 dicen: muerte y vida está en poder de la lengua. Para bien y para mal. Si decretas lo bueno, te va a venir lo bueno. Si decretas lo malo, entonces te va a venir lo malo. Cuando estás en una prueba y dices: se me hace que no saldré de esta, ellos dicen: no vas a salir porque tú lo dijiste con tu boca. ¿Para qué andas de bocón? ¿No? Si un día dices a tu hijo: ay, mi hijo, estás bien burro, pues ya va a ser burro toda su vida, ¿no? Porque lo declaraste negativamente. Pero tienen una solución. Cuando eso suceda, cancélala, ¿no? Tú dices: cancelo esas palabras, ¿no? Y si quieres, mueve las manos así mágicamente, aviéntale los polvitos mágicos y cancelo esas palabras, ¿no? Pero debes de tener cuidado con lo que dices, porque ellos dicen: todo lo que declares con tu boca, eso vas a recibir. Si un día dices: ay, siento que me voy a enfermar, te vas a enfermar. ¿Para qué lo andas diciendo? Cancélalo inmediatamente. Si una vez un doctor te dice: ¿sabe qué? Es que tiene cáncer. Cancela esas palabras. De ninguna manera lo aceptes.
No lo vayas, al contrario, dicen, declara lo contrario. Soy sano, y como el chavito, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Pues si no tenías nada, ¿para qué vas al doctor? ¿No? Y así por el estilo. Lo que declaras, lo que decretes con fe vas a recibir, ¿no? Y podemos decretarle, hablarle a los problemas, a las enfermedades, al dinero. Yo he escuchado de esos muchachos que predican a diario aquí por la mañana. Yo decreto, yo declaro. Hay personas que han dicho aquí mismo en la estación, yo declaro que a todo el que hable ahorita va a recibir un milagro. Ah, bueno, entonces ¿para qué queremos a Dios, no? ¿Te das cuenta por dónde va la doctrina? Y sin embargo hoy todo nos lo tragamos. No sabemos. ¿Sabes siquiera lo que es un decreto? Si vas al diccionario, un decreto es una orden que hace una persona con autoridad a alguien que no tiene autoridad o que tiene menos autoridad. Esa orden debe obedecerse, ¿no? Un decreto es un mandamiento. ¿Quiénes pueden hacer decretos en el mundo? En la vida los vemos. Los jueces, el presidente, los gobernadores. El presidente puede lanzar un decreto y dice, decreto que a partir del 1 de julio sube la gasolina $1 y todos tenemos que pagar $1 más por la gasolina. Tenemos que obedecerlo. Los decretos los lanzan las autoridades, ¿no? Todas las leyes civiles, fiscales, están llenas de decretos. En la Biblia también se ven decretos. En la Biblia se ven decretos de esto, que hacen autoridades a las personas con menos autoridad. Por ejemplo, en Primera de Reyes 5:13 dice que el rey Salomón decretó leva en toda Israel y la leva fue de 30,000 hombres. Él era un rey, él puede hacer decretos sobre sus gobernados. En Esdras 6:12, yo Darío he dado el decreto y que se ha cumplido prontamente. El rey Darío ordenó, es decir, decretó que se reedificara la casa de Dios. Esos son decretos terrenales, hechos por reyes o autoridades terrenales sobre otras personas. Nosotros podemos hacer de estos decretos, son órdenes. Si tú tienes un negocio, si eres patrón y tienes trabajadores, tú has hecho decretos. Yo digo, a partir de la próxima semana, la entrada es a las 8 de la mañana y los trabajadores tienen que obedecer. Nosotros, si somos trabajadores, hemos obedecido decretos de nuestro patrón. Dios también ha hecho decretos en el mundo terrenal. Es lo que conocemos como mandamientos. Los mandamientos son los decretos de Dios sobre los hombres. No matarás, no adulterarás, son decretos de Dios. Pero del tema que hablamos, la doctrina esta, son decretos no en lo terrenal, sino en lo espiritual, en lo sobrenatural. No sobre personas, sino sobre situaciones, sobre enfermedades, sobre tragedias. Estos decretos, claro que existen. En la Biblia se ven, pero se ve que solo los hace Dios. Él es el rey, Él es el dueño de todo y de todos. Él sí puede hacerlos. Cuando dijo en Génesis, hágase la luz, ¿y qué ve? Se hizo. Él es el dueño. Dios dijo en el 1:9, júntense las aguas y descúbrase lo seco. ¿Y qué dice enseguida? Y fue así. Dios decreta y se hace. El Salmo 33:6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Él puede hacerlo, pero en ningún lado dice que nosotros lo haremos, ni en los que mencionamos ahorita, ni en los demás versículos que ellos mencionan. Revísalos bien. Dios es el único que puede hacerlo. Y lo hace, lo hizo cuando anduvo en la tierra. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera? Y el que había muerto salió. Él sí puede. En otra ocasión les dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él tiene el control, Él es soberano. En la Biblia se ve que existen los decretos sobre cualquier cosa, sobre cualquier situación, pero solo los hace Dios, solo los hace Jesús. Dios es el que decreta, Dios es el que da órdenes. Dios decretó cuándo
y cómo comenzaría el mundo. Dios decretó cómo vendría la salvación a la tierra. Dios decretó cuánto durará este mundo. Dios ya decretó el fin para este mundo. Dios ya decretó el fin para el diablo. Dios decretó y todo se va a cumplir. Gracias por seguirnos acompañando. El programa es Volviendo a Dios. Los teléfonos en cabina son 83 75 50 51, 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y el número de celular para mensajes de texto es el 818-252-8607 y nuestra página de internet es www.elrenuevo.com.mx. También te recordamos que estamos ocupando sangre. Este es para otra familia, para otro hermano. Si tú tienes la oportunidad de donar, nada más comunícate con nosotros y te pasamos el dato. Pues gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del decretar y del declarar y de que nosotros no tenemos esa autoridad. En ningún lado de la Biblia tú verás que se nos fue dada esa autoridad. Revisa bien la Biblia. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que nos están torciendo la palabra, como hizo el diablo, como la usa el diablo en Mateo 4:6. Ellos usan versículos, ya los hemos visto. Pero fíjate, por lo general, mira, es que aquí Dios decretó, es que Dios sí puede decretar, pero no dice que nosotros lo podemos hacer. En ningún lado. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él puede hacerlo. Pero en ningún lado dice que nosotros. Pero ellos dicen, yo creo que tú lo has escuchado, pero es que somos dioses. ¿Te acuerdas? Lo has escuchado. Ellos dicen que podemos hacer lo mismo que hizo Dios. Porque la Biblia dice que somos dioses, que somos diositos. ¿Los has escuchado? Que si un tigre tiene tigritos, los hijos de Dios somos diositos. Y mencionan que Dios dijo en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, fuimos hechos como Dios. Somos diositos, ¿no? Tenemos los mismos poderes. Es lo que ellos dicen. El Salmo 82:1, acuérdate que lo mencionan. Todos los lunes lo escuchas. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses. Esos dioses somos nosotros. Somos esos dioses. Jesús mismo lo mencionó en Juan 10:35. Somos dioses. Pero ahí dice con minúsculas, ¿no? La pregunta es, ¿tenemos sus mismos poderes? Lee completo el Salmo 82. Ahí mismo donde dice, yo dije, vosotros sois dioses. Pero sigue leyendo. Miren el 82:5, Salmo 82:5. Pero no saben, no entienden, andan en tinieblas. ¿Te das cuenta? Si dijo sois dioses, pero no entiendes. No entiendes que no tenemos los mismos poderes. 82:6, yo dije sois dioses. Pero en el 82:7 dice, pero como hombre morirás y como cualquier príncipe caeréis. Oye, y no puedo decretar lo que no caiga o que no muera, pues soy Dios. ¿Te das cuenta? Ahí mismo donde dice sois dioses, pero no dice que tienes los poderes de Dios, no tienes los atributos de Dios por el amor de Dios, no tienes su autoridad. En ningún lado dice que serás igual a Dios. ¿Te das cuenta? Tampoco cuando dice que nos hizo a su imagen o semejanza, no significa que tenemos los mismos poderes. Dios nunca dijo eso. ¿Sabes quién es el único que lo dijo en la Biblia? El que dice, seréis como Dios. ¿Tendrás los poderes de Dios con mayúscula? El diablo. Recuerda Génesis 3, cuando la serpiente tentó a Eva, Dios les había dicho que no comieran del fruto de aquel árbol, ¿verdad? Pero en Génesis 3:5 el diablo les dijo que Dios era mentiroso. Dijo el diablo, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Te das cuenta? El primer engaño está en Génesis, hermano. El engaño más antiguo. Y te lo sigues creyendo. Puedo decretar porque soy como Dios.
¿Te das cuenta del engaño? Si a ti te han enseñado que somos dioses, esto es tan fácil, hay que ponerlo a prueba. ¿Por qué te quedas con eso? Yo te pregunto y yo te reto a hacerlo. Entonces tú puedes crear un mundo de la nada, como lo hizo Dios. Sería padre, ¿no? ¿Por qué no haces un mundo para ti, con criaturas para ti, igual que lo hizo Dios? Eres igual, ¿no? Yo no sé por qué los pastores no hacen eso. Somos iguales que Dios. Yo te pregunto, tú que dices que somos dioses, ¿puedes estar en todos lados como Dios? Es más, no digamos en todos. ¿Puedes estar en 2 lugares al mismo tiempo? ¿Puedes caminar sobre las aguas como Jesús? Hermano, no te dejes engañar. ¿Por qué nos dejamos engañar tan fácil? De ninguna manera tenemos atributos de Dios. No podemos hacer decretos que le corresponden a Dios. Eso es un engaño del diablo. Pero ya vimos que el diablo lo dijo expresamente a Eva. ¿Tú crees que si declaras, yo declaro que nunca moriré, ya no vas a morir nunca? ¿Tú crees que vivirás para siempre? No seas tan inocente, hermano. Escudriña la Escritura. Dios no nos dio autoridad para decretar. Pero si alguien dice, no, sí nos dio, y aquí está la prueba, yo te invito, hermano. Vamos a la presa de la Boca, yo me pongo hoy a tus órdenes. Si tu pastor dice que sí puede, yo llevo las cámaras, yo lo filmo, nos paramos enfrente del agua y que diga, yo declaro que el agua se abre. Y vamos a ver el milagro, hermano. Yo lo filmo, cualquier pastor. Hoy me pongo a sus órdenes. Imagina toda la publicidad, pastor. Yo te la voy a regalar. Vamos a ir a la presa de la Boca a que declares que el mar se abre. Si te queda muy lejos, yo te invito a un hospital. Tú que dices, yo declaro sanidad, yo decreto sanidad. Yo te llevo a cualquier clínica, pastor. Yo hago todos los arreglos para que entres y a todos los enfermos les declare sanidad y nos vamos todos y vaciamos el hospital. ¿Qué te parece? Hoy me pongo a tus órdenes, hermano. No te dejes engañar, hermano. ¿Por qué somos tan inocentes? ¿Por qué eres tan inocente? Mira, viene del diablo esa doctrina, hermano. El diablo le dijo a Eva, serás como Dios. ¿Y tú crees que puedes ser como Dios? En Mateo 4:2, después que Jesús ayunó 40 días y tenía hambre, llegó el diablo. El diablo siempre llega cuando tienes un problema. El diablo siempre va a venir cuando tienes alguna necesidad. Llega el diablo y lo que hemos visto de la guerra espiritual, ¿a qué viene? A tentarte. ¿Qué hizo con Jesús? Mateo 4:3 dice que vino el tentador y le dijo, como a ti te dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te das cuenta? Si eres hijo de Dios, decreta a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, declara que la enfermedad se va. Si eres hijo de Dios, declara que viene bendición sobre tu vida. Si eres hijo de Dios, es el engaño del diablo. Si eres hijo de Dios, declara y decreta, porque puedes hacerlo, porque eres hijo de Dios. Por el amor de Dios, mira estos 2 versículos. ¿Quién es el que invitó a declarar y decretar en Mateo 4:3? El diablo. ¿Quién es el que dijo, serás como Dios? El diablo, hermano. ¿Te das cuenta? Muchos dicen, bueno, pero ¿qué tiene de malo? ¿Sabes qué es lo que tiene de malo? Que esta doctrina nos aleja de Dios. No solamente esta, toda doctrina equivocada te aleja de Dios. Pero esta en especial es muy ofensiva. Ofende mucho a Dios. ¿Qué es el cristianismo, hermano? Todo nace de ahí. El cristiano debe depender de Dios para todo. El cristiano necesita de Dios siempre. El cristiano está convencido que Dios sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos.
Esa es la vida cristiana, depender de Dios. Si el cristianismo fuera poder para que los cristianos podamos decretar, ¿para qué necesitamos a Dios si yo mismo soy un Dios? ¿Para qué necesitamos a Dios? ¿Te das cuenta? ¿Nunca lo has pensado? El pensar que tenemos los poderes de Dios nos aleja de Dios. Ya no lo necesitaríamos. La otra vez te digo, hay pastores que dicen, el que hable hoy va a recibir su milagro. Ah, bueno, entonces ¿para qué hacemos oración? ¿Para qué nos acercamos a Dios? Vamos a acercarnos a estos pastores que decretan. ¿Te das cuenta de la intención del diablo? Claro que usan versículos, pero lee el contexto de todos. No te dejes engañar. Lee todo el contexto. Por ejemplo, el que más usan es Marcos 11:23. ¿No lo has escuchado? Cuando Jesús dijo a sus discípulos, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Órale, viendo este versículo, parece que, oye, sí nos da poder, ¿ves? Está equivocado, sí tenemos poder. ¿Cuál es el problema? Para saber lo que significa un versículo, no podemos arrancarlo de su contexto. Tenemos que leer antes, tenemos que leer después de ese versículo. ¿Te das cuenta? Lee ahora Marcos 11:24, donde dice el Señor, por tanto les digo que todo, búscalo en tu Biblia, hermano, ¿qué dice ahí? ¿Todo lo que declares? No. ¿Todo lo que decretes? No, dice, por tanto les digo, todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiréis y les vendrá. ¿Te das cuenta de qué habla el pasaje? Está hablando de orar, de tener comunión con Dios, no de que decretes, no de que declares. Pero fíjate cómo manejan los versículos. Ellos te muestran el 11:23 y nunca te leen el 11:24. ¿Cuál parte es la que ocultan? ¿Cuál parte es la que quieren que ignores? La importante, la de la oración, la de la comunión con Dios, el pedir a Dios, el depender de Dios. ¿Te das cuenta? Aún sigue diciendo Marcos 11:25. Y cuando estés, ¿qué? Cuando estés declarando, cuando estés decretando, míralo. Cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone. Cuando estés orando, el pasaje no habla de declarar, no habla de que podemos decretar. El cristianismo no se trata de eso. El cristianismo es depender de Dios. Pero te fijas cómo te tuercen, cómo solamente sacan los versos de contexto. Por ejemplo, otro que usan, Proverbios 6:2, te has enlazado con los dichos de tu boca, ¿ves? No declares ni mal, no declares maldad porque te va a venir lo malo. Proverbios 6:2, lee lo que significa, lee el contexto. Proverbios 6:1, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, ¿te das cuenta del contexto? Te has enlazado con las palabras de tu boca. Habla de que no seas fiador por nadie, porque quedas enlazado. Si él falla, tú vas a tener que pagar. Dice el 6:3, líbrate. Has caído en la mano de tu prójimo, pero te fijas cómo lo usan, nomás usan el 6:2, te enlazas con los dichos de tu boca. Así usa la Biblia, el diablo, con un versículo sacado de contexto. Tú, todos los que te mencionan, ve a la Biblia, revisa Romanos 10:10 y mira cómo habla de salvación, no de decretar. Revisa Joel 3:10, mira cómo habla del juicio de Dios, no de decretar. Y así con todos los versículos que te mencionen. La Biblia no nos da autoridad para decretar. Al contrario, mira ahí donde nos quedamos, Santiago 4:13. Dice, vamos ahora,
Los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, dicen el 4:14, cuando ni sabes lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:15, grábalo, márcalo. Deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. ¿Te das cuenta? Eso es el cristianismo. No podemos decretar, no tenemos autoridad. Lo que el cristiano debe de decir, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios. Dice Santiago 4:16, pero ahora te jactas en vuestras soberbias. Y toda jactancia es mala. Toda jactancia es mala. Creer que puedes declarar, es que yo declaro y se hace. Es soberbia, esa jactancia es mala. Es pecado, dice el 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Te das cuenta? Todo lo que sucede, sucede y sucederá solamente si Dios quiere, no si tú decretas. ¿Te das cuenta del error? ¿De dónde hemos sacado eso? Piensa positivo y lo obtendrás. Busca en internet. ¿Sabes quiénes hace esto? Yo cuando buscaba en internet, ¿sabes quién me salía? Misada. Así, gente que predica, el que practica el Feng Shui. Misada Mohammed, haz decretos y va a venir la venda y pon velas y haz esto y cómo los cristianos andamos creyendo eso. ¿Cómo puede ser? ¿No te das cuenta que te aparta de Dios? Mira, por ejemplo, si un día llega alguien y dice, es que están despidiendo en mi trabajo, Señor, hay muy poco trabajo. El pastor te va a decir, no digas eso. No digas que cancela esa palabra. Tú tienes que decretar, a mí no me corren, a mí no me corren, a mí no me corren, porque eres hijo de Dios. No me corren y no me corren. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿será eso lo que Dios quiere que decretes? A mí no me corren. ¿O será el deseo de Dios que entres a tu cuarto, que llores y te derrames ante Dios y le digas, Padre, estoy muy preocupado? Están despidiendo en mi trabajo. Y si me despiden, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? Pero aún si es tu voluntad, Señor, que me despidan, yo sé que tú tienes el control. Y en tus manos está no solo mi trabajo, en tus manos está mi vida, en tus manos está mi familia. Yo pongo toda mi preocupación en tus manos. Yo sé que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Y aún en esta preocupación voy a alabarte y que se haga tu voluntad, Señor. ¿Qué crees que querrá el Señor? O que digan, no, yo decreto que a mí no me corren, soy hijo de Dios, a mí no me corren, a mí. ¿Qué será lo que Dios quiere, hermano? ¿Te das cuenta cómo es el engaño? Que no ores al Señor, que no te derrames a sus pies, que no llores ante Él. ¿Te das cuenta que no quieren que te acerques a Dios? Cuando enferma a alguien, ¿qué te enseñan hoy? No, cancela esa enfermedad, decreta que eres sano, di que no tienes nada, pero dilo en el nombre de Jesús, ¿no? Y después los hermanitos, oye, se murió. Sí, pues qué raro si no tenía nada. Entonces, ¿de qué se murió? ¿No? ¿Tú crees que eso es lo que desea Dios? ¿O será mejor que nos pongamos de rodillas, que hagamos una oración, que Señor, me siento enfermo, los doctores me dijeron que tengo cáncer, que tengo azúcar, que tengo lo que sea, sin embargo, mi Señor, yo sé que tú eres soberano sobre todo, incluso sobre el cáncer. Ayúdame a entender el porqué de esta enfermedad y si es tu voluntad, pero solamente después de recibir la bendición que tienes para mí, sáname, Padre, pero solo si es tu voluntad. Siempre ora como oró Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te das cuenta? ¿Tú ves algún ejemplo de alguien que declaró en la Biblia? Yo veo, por ejemplo, a Pedro. Cuando un día Jesús le dijo, Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearte. ¿Sabes qué dirían hoy en tu iglesia? No, Pedro, cancela esas palabras. A Jesús mismo. Dile, yo decreto un cerco a mi alrededor que me protege y chusma, ¿no? ¿Por qué no haría eso Pedro?
¿No lo sabía? No sabes por qué. ¿Qué dicen estos que predican hoy esto? Es que no tenían la revelación de ellos, ¿no? De estos ungidos nuevos, de los nuevos apóstoles, que no sé de dónde salieron tantos, de los nuevos ungidos, ¿no? Ay, hoy ahorita estoy tocando a los ungidos de Jehová, según ellos, ¿no? Hermano, revisa la Biblia. Revisa la Biblia. En 2 de Corintios 12:7. Mira a Pablo. Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Pero ya declaré sobre... ¿Verdad que no dice eso? Pero ya decreté que Satanás se va de mi vida. Hoy en la mañana oí algo increíble, ¿no? Lo reprendo y se va por los 7 caminos que Dios estableció que se fuera. Hermano, ¿a dónde vamos a llegar con tanta tontería? Pablo no sabía que podemos decretar. ¿Por qué dijo Pablo? No, yo me gozo en las debilidades. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Cómo que te gozas? Repréndelo, decreta que se va. ¿Estará equivocado Pablo? Según la doctrina esta, Pablo es un fracasado. Tenía un aguijón en la carne. ¿Por qué no decretó que se fuera de ahí? ¿Está equivocado Pablo? ¿O están equivocados los pastores de hoy? ¿Tú a quién le crees? ¿Tú a quién le crees? Hoy no se engañan tan fácil. Mira ahí mismo en Corintios lo que hizo Pablo. ¿Sabes qué hizo? Hizo oración. 2 de Corintios 12:8, respecto a lo cual he rogado al Señor. Hizo oración. Y sabes, el Señor le contestó y le dijo, bástate mi gracia. Es decir, no te lo voy a quitar. El Señor no sana a todos. El Señor es soberano y Él elige. Y después dijo Pablo, me gloriaré en mi debilidad. Dice en el 12:10, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. No declaró, no decretó. Esto es la vida cristiana, someterse a la voluntad de Dios. Estamos viendo en Santiago, sométete a Dios y el diablo huirá de ti. No se trata de hacer nuestra voluntad. No tenemos autoridad para decretar. No podemos hacer lo que se nos antoje. La vida cristiana es tener relación con Dios, someterse a su voluntad, pedirle a Dios y hacer oración. Pero no cualquier tipo de oración. Estos mismos que declaran, que decretan, que enseñan esto, dicen que orar, tú los has escuchado, es totalmente irreverente. Dicen que orar, hágase tu voluntad, es una oración cobarde y conformista. ¿Cómo soportas que digan eso? ¿A poco Jesús era un cobarde? Jesús nos enseñó a orar así. Ve al Padre Nuestro, Mateo 6:10, dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, así también en la tierra. Así nos enseñó a orar nuestro Maestro. Así oraba Jesús. Y la mayor oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando estaba por comenzar su calvario, en Lucas 22:42 dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que quiere el cristiano, que no se haga la voluntad mía, sino la de Dios. Así oraba Jesús. ¿Tú cómo quieres orar? ¿Cómo vas a orar? ¿Como te dice el pastor? No, declara, decreta, cancélalo, átalo. ¿O como oraba Jesús? ¿A quién imitas? ¿A quién estás siguiendo? ¿A Jesús o a un tipo cualquiera? Cuando llega la prueba, cuando llega la angustia, cuando llega cualquier situación a tu vida o a la de un ser querido, habla con Dios. Dijo el Señor en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que quiere el Señor. No le hables a la situación, no le hables a la pobreza, no le hables a la enfermedad, no le hables a los demonios, no hables con espíritus. Habla a tu Padre, ponte de rodillas, habla con Dios. Para eso Dios permite los problemas, no para que los ates, no para que los canceles. Eso es lo que el diablo quiere que hagas. Dios los puso para que te acerques a Dios, para que te derrames ante Él, para que ores,
Pero estos superapóstoles que predican esto, si te fijas, han abandonado la oración. Para ellos una oración, tú escuchas los lunes cuando dicen, ya acabamos, vamos a hacer oración ahora sí. Y su oración es, diablo inmundo, te reprendo y te lanzo al fondo del abismo y te echo cadenas perpetuas. Eso no es oración, hermano. Estás hablando con los demonios. Hoy mismo en la mañana, una señora con los jóvenes que predican aquí en las mañanas, una señora pidió oración y dijo el muchacho, ok, bueno, pues vamos a orar de una vez, ¿no? ¿Y sabes cuál fue su oración? Yo declaro que bendición sobre su vida. Yo declaro que toda maldad se va en el nombre de Jesús y se va por esos 7 caminos. ¿Te das cuenta? Eso no es oración. Esas no son oraciones. Orar es dirigirse al Padre. Orar es ponerse de rodillas. Declarar no es orar. Atar demonios no es orar. Tenemos que ser más desconfiados. No porque todos declaren, lo hagas tú también. No decretes. Es un pecado de los peores. Ya nos queda poco tiempo, pero te voy a decir por qué es de los peores. Porque las cosas no se hacen solas. La Biblia dice que todo es hecho por Dios. La Biblia enseña que Dios es el soberano. La Biblia enseña que Dios tiene control sobre todo, sobre lo malo y sobre lo bueno. Todo lo que sucede porque Dios lo quiere y porque Dios lo hace. La Biblia enseña que no cae un pajarillo a tierra si no es Dios el que lo permite, ¿verdad? La Biblia dice en Deuteronomio 32:39, ved ahora, yo soy Dios, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Dios es el que hace las dos y no hay quien pueda librar de mi mano. La Biblia enseña en 1 Samuel 2, del 6 al 7, dice, búscalos en tu Biblia, hermano. 1 Samuel 2, 6 y 7, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, Él hace subir. Y mira lo que sigue, Jehová empobrece y Él enriquece. Él es el soberano, Él es el que hace todo. De lo que hablábamos ahorita, si alguien está a punto de quedarse sin empleo o se queda sin empleo, ¿quién se lo va a quitar? ¿Quién se lo quitó? Dijo Job, Dios da y Dios quita, es lo que dice la palabra de Dios. Si Dios se lo quita, Él le va a dar otro cuando Él así lo quiera. Pero si tu pastor o tú mismo dices, no, yo declaro y yo decreto que no vas a perder tu empleo, y yo declaro y decreta que a ti no te despiden, Dios, que es el que hace todo, tiene que obedecer a tu pastor. Dios es tu sirviente. Si una persona está mal financieramente, es porque Dios así lo quiere, ¿verdad? Él lo hará mejorar cuando Él así quiere. Pero si tú dices, no, yo declaro prosperidad en mi vida, Dios tiene que obedecerte. Dios es sirviente de los hombres. Hermano, yo entiendo que lo hagas en tu ignorancia, pero aún así es pecado. ¿Te das cuenta de la ofensa? ¿Tú crees que Dios es igual que tú? Acuérdate de lo que hablamos al principio. El que decreta es superior al que ordena. Si tú decretas sanidad, no, yo decreto que es sano, yo decreto que la enfermedad se va. ¿Tú puedes ordenar que Dios sane a alguien? ¿Es tu criado? Por el amor de Dios, hermano, te digo, yo entiendo que lo hagas en ignorancia, pero lee la Biblia, porque no seremos perdonados por ignorantes. No seremos perdonados porque es que a mí nadie me dijo. No, ahí está la Biblia. Tienes que leerla. Deja de pisotear al Señor. Dios no es sirviente de nadie. Y cuando veas a un pastor hacerlo, levántate y defiende a tu Señor. Y dile, deje de pisotear la sangre de mi Señor. Mi Señor no es sirviente de nadie, mucho menos de un tipo como usted. No, el que bendice es Dios. El que da y quita es Dios. Nosotros no podemos decretar, nosotros no podemos mandarlo a Él. ¿Existirá acaso peores aberraciones? ¿No? ¿Tú crees? Somos dioses y eres mayor que Dios. ¿Dios es tu siervo? ¿Tú crees que puedes declarar y Dios tiene que hacerlo?
¡Cuánta irreverencia! Tú has visto a tipos como Cash Luna, como Benny Hinn, creer que pueden mover al Espíritu. Tócalo más, Espíritu, tócalo más. ¿Quién te crees para mandar al Espíritu Santo? ¿Quién te crees? No permitas que pisoteen a tu Señor. El cristianismo verdadero es todo lo contrario. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El cristianismo se trata de perder tu vida, de dejar tus deseos, de negarte a ti mismo, de someternos a la voluntad de Dios, de rendirnos ante Dios, de abandonarnos en sus tiernos brazos, de cambiar nuestros sueños por los sueños de Dios. Eso es ser cristiano de verdad. Nosotros estamos para servirle a Dios. Pablo, cuando fue convertido, dijo: ¿y ahora qué quieres que haga? No estamos para ordenarle: Señor, voy a ser cristiano, pero que no sufra, y dame dinero, y dame el otro, y es más, ya ni te necesito, yo declaro y yo decreto. Deja de pisotear al Señor, hermano. Ojalá y te haya quedado muy claro. Necesitas arrepentirte. Si tú has practicado esto, aunque te digas cristiano, arrepiéntete, pídele perdón, lee la Biblia y regresa a tu Señor. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.